Vamos a dibujar un auto en axonometría isométrica. Dibujamos, por ejemplo, un lado de un triángulo. Hacemos centro aquí, con esta distancia hacemos un arco. Y lo mismo centro aquí, con esta distancia hacemos otro arco, obteniendo la intersección de los dos, el vértice que unimos con estos dos puntos, el extremo del lado. Tenemos entonces un triángulo equilátero. Hacemos la mediatriz de este lado, de este y de este otro, obteniendo ahí la división de los tres ejes a 120 grados. Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos centro aquí, hacemos una semicircunferencia. Entonces también hacemos centro aquí, otra semicircunferencia. Podemos hacer también centro en el medio y otra semicircunferencia. Entonces, al prolongar este eje tenemos aquí en la intersección este triángulo abatido. Lo mismo tenemos este triángulo abatido y al prolongar este tenemos también este triángulo abatido. Bueno, una vez que tenemos los tres triángulos, pues dibujamos aquí el objeto. En este caso, por ejemplo, un automóvil. Entonces lo giramos. Entonces dibujamos el perfil. Pues por ejemplo que venga por aquí. Vamos a aprovechar hasta el final ahí. Ponemos por ejemplo aquí las ruedas, la rueda y aquí la otra. Y ahora dibujamos la carrocería. Aquí los faros traseros. Bueno, todos los detalles de un automóvil que queramos ponerle. La puerta, etcétera. Bueno, tenemos ahí entonces un perfil del automóvil, ¿no? Bueno, ahora dibujamos aquí. El automóvil sabemos que llega hasta aquí. Eso quiere decir que al hacer una ortogonal a esta línea, pues va a llegar hasta aquí. O sea que aquí haciendo una perpendicular o paralela a este eje, pues tenemos que por aquí va a venir el automóvil. Entonces, por aquí haciendo una paralela a esta, tenemos entonces, al proyectar aquí una ortogonal, este punto. O sea que la carrocería va a venir por aquí el perfil. Podemos hacer también esta línea paralela a esta y obtener aquí también lo que va a ser el perfil del coche. Y por último, esta dirección nos determina ahí la pendiente de ese detalle. Una perpendicular aquí igual que esta, nos determina el punto donde empieza el parabrisas. O sea que en realidad este punto también por aquí, si hacemos una recta corta aquí, pues entonces lógicamente como pasa por este punto, pasará por ese punto. O sea que el perfil del automóvil será este que tenemos aquí. Esto es tangente aquí y las ruedas pues son tangentes aquí. Aquí quedará una elipse y la otra elipse quedará aquí. O sea, tenemos ahí las dos ruedas del automóvil. Por ejemplo, este punto proyectado cae aquí, este punto proyectado cae aquí. Bueno, tenemos un perfil ahí plano del coche y obviamente si el prisma viene hasta aquí, entonces deberemos meter el prisma también hasta aquí. El prisma donde va a entrar. Entonces dibujamos la forma, a ver si nos entra. La forma del automóvil visto desde arriba, aquí que se redondee el frontal. Pues lo mismo. Tenemos, por ejemplo,
el parabrisas empieza a esta distancia, o sea, cojo esa distancia, la coloco aquí, y aquí empieza el parabrisas. Luego llega hasta esta distancia, cojo esta distancia, la coloco aquí, llega hasta aquí. Dibujo el techo del habitáculo, esto va a llegar exactamente hasta aquí, cojo esa distancia, la coloco aquí. O sea, redondear así esto y, por ejemplo, poner el cristal trasero ahí y aquí los laterales. Bueno, por último, las aletas más salientes, que lo que es la parte de las puertas, que pueden quedar por aquí. Y la aleta trasera también más prominente que lo demás. Tenemos también aquí, por ejemplo, la forma anterior de la carrocería con los faros y el radiador. Bueno, tenemos la superficie del automóvil, entonces podemos subir este punto, podemos subir esto, ya sabemos que coincide con esto, y este vértice va a quedar aquí. O sea que en realidad el prisma del automóvil es este. O sea, desde aquí todo por aquí. Esto podemos calcarlo aquí e ir copiando la superficie. En principio, al proyectar punto por punto, por ejemplo, las ruedas vienen por aquí, los ejes, pues proyecto, van a quedar por aquí y va a tener el mismo tamaño que estas, va a estar alineado. Lo mismo, este va a estar alineado con este y con esto. O sea, esta mediante una perpendicular sería la continuación, son todas perpendiculares, que aquí parece que está... O sea, deben quedar las tres alineadas, pues aquí también, igual que estas tres. Y ahora dibujamos aquí la forma del automóvil. Esto si viene por aquí ortogonal, pues aquí también viene por ahí. Si esto tiene esta altura, pues también le daremos, copiamos la altura, luego le damos la curvatura. Y esto viene hasta aquí el parabrisas. O sea que aquí hará la curvatura, luego baja hasta esta altura, también hace la curvatura aquí. Y aquí esto lo repetimos aquí. O sea que en realidad todos los elementos aquí deben estar alineados. Vamos por último a hacer la parte frontal. Y la parte frontal que debe llegar hasta aquí, o sea, la carrocería llega hasta aquí, pues llegará hasta aquí. Entonces dibujamos aquí el detalle de la rueda, la aleta. Dibujamos una rueda y la otra. Hacerle ya el grosor para las elipses. Nos acercamos un poco. Hay que decir que aquí habría que colocar, para que esté alineado con esto, tenemos el prisma por aquí, llega aquí. O sea que la proyección del automóvil sigue la dirección de los ejes y nos queda aquí esta parte de la carrocería, con la rueda, etcétera. El faro aquí detrás, que sería este, el parabrisas. Eso quiere decir que al hacer el abatimiento, pues lógicamente el prisma vendrá por aquí, esta es la altura, hasta aquí. Entonces tenemos las ruedas, todas quedan por aquí, altura esta. Entonces tenemos las ruedas, luego la forma del automóvil que tenga, y esto oblicuo, con la forma del parabrisas trasero y de los faros traseros con la forma que tenga. Bueno, ese sería el coche por detrás. Como estamos haciendo oblicuo, se pierden a lo mejor las simetrías, pero bueno. Bueno, una vez que tenemos las tres vistas y proyectamos, hacemos un poco con más detalle. Entonces ya lo que nos queda, lo que se vería, tenemos el parabrisas. Si queremos le ponemos el retrovisor, tiene que estar alineado con las vistas. Entonces si llega hasta aquí, pues aquí abajo estará alineado con este también. Lo mismo, estos dos estarán alineados con este. Bueno. Tenemos también, vamos a seguir construyendo,
la parte superior de lo que es el habitáculo y que llega hasta aquí. Entonces a partir de ahí tendría el parabrisas, aquí por ejemplo tendría la puerta, y aquí tendría por ejemplo lo que es los faros. Entonces, marcamos ahí el hueco para lo mismo aquí. Bueno, vamos a comprobar que todo esto está bien en la sonometría. Se podría ir calculando punto por punto, porque así con tanta línea parece como que si se estuviera hecho haciendo bastante a ojo todo. Entonces, bueno, el grosor este lógicamente tiene que coincidir con este. El detalle de los faros pues tiene que coincidir con esos también. Quiere decir que si el faro ocupa esta dimensión aquí, pues aquí también debe ocupar la misma. Bueno, pues lo que decía, vamos a marcar las líneas finales y luego vemos de dónde salen los detalles. Entonces tenemos lo que es el parabrisas, el capó, la parte frontal, y luego la parte esta de las ruedas. Bueno, decía, para entenderlo, si el contorno del coche sigue esta dirección, aquí también. Siempre todos los elementos, como decimos, están alineados. Si este faro llega hasta aquí, pues aquí también. Y para obtener, por ejemplo, este punto, pues tenemos que este punto es la intersección de esta dirección con aquí exactamente. Si hacemos la perpendicular, el faro tiene que llegar hasta aquí. Podría tener, por ejemplo, una forma así. Entonces, perpendicular aquí a esta línea y perpendicular aquí a esta línea, y ahí tengo ese punto. Por ejemplo, este punto, perpendicular y lo mismo, perpendicular. Ahí está el punto. Por ejemplo, el neumático tiene este grosor, pues lo mismo, perpendicular, tangente aquí. Y aquí resulta que el neumático llega desde aquí hasta aquí. Entonces proyecto el grosor del neumático y el grosor, y luego pues la llanta, la forma que tenga. Ahí simplemente puse otras elipses interiores, pero bueno, podría llevar ahí una forma de llanta, así. Lo mismo aquí, y ahí. Marcando ahí pues como si fuera unos radios. Bueno, entonces todo eso lo podríamos proyectar. Por ejemplo, este radio vendría por aquí. Tenemos ahí la circunferencia interior. Entonces tenemos un radio y otro radio. Podríamos proyectar los puntos de los radios. Decíamos el extremo del parabrisas aquí. El extremo este aquí, coincide este punto con este. Si por ejemplo aquí hasta aquí llega la ventana, pues lo mismo. Hacemos esta perpendicular a la charnela y donde corte aquí, ahí está el punto, que coincide necesariamente con el que tenemos aquí. Por ejemplo, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, una ventana en la que este punto nos determina esto. O sea, la intersección de esta dirección con esta nos da ese punto exactamente. Por ejemplo, esto llega hasta el final, pues decíamos, llega hasta el final, perpendicular, cae aquí. Hasta ahí llega la ventana trasera. La puerta, o por ejemplo la aleta, llega hasta aquí, pues también está alineada en una perpendicular. Y llega desde aquí, y aquí vemos que llega aquí. Entonces, proyecto ese punto, corresponde a este. O sea que en realidad la intersección de los dos puntos me da siempre detalles del automóvil. ¿Qué pasaría con puntos indeterminados? Por ejemplo, un punto que quede aquí, pues habría que hacer distintas secciones. Entonces, yo sí, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, una sección por aquí por el centro, coincidiría con esto porque es el perfil del coche. Ahora bien, si quiero coger un punto de aquí, tendría que imaginar una sección por aquí y ver a la altura que queda por aquí exactamente. Entonces, al hacer una sección de manera que me quede el corte
por aquí, pues tengo que ver la altura a la que queda. Y exactamente esta altura es la que debo colocar en la sección correspondiente aquí. Por ejemplo, la que corresponde en esta longitud, pues cojo esa longitud y digo, este punto tiene esta altura y corresponde realmente entonces a la sección que pasa por aquí, ¿no? Entonces coloco el punto y sé que ese punto en realidad proyecto, estaba por aquí, y proyecto y será ese punto. Que bueno, son puntos indefinidos que no importan tanto. Lo importante es sobre todo marcar las líneas generales, como decíamos, parabrisas alineado, contorno del coche alineado, las ruedas pues igual también perfectamente alineados todos los detalles de las ruedas con estas, y lo mismo con estas. Entonces la rueda viene, por ejemplo, lo que se ve de la rueda desde aquí hasta aquí. O sea que esto es lo que ocupa la rueda y detrás lo mismo. Eso quiere decir que la de atrás estará por ahí también alineada con esta. Bueno, pues así iremos haciendo todos los detalles del coche. Y quien dice un coche, cualquier superficie. Entonces marcamos bien tanto en la vista en planta como en la vista en alzado, que se correspondan también, que tengan la misma medida. Y vamos proyectando los puntos aquí y aquí. La intersección de ambos nos define la figura. Bueno, pues ese sería así, esbozando un poco cómo se podría construir sin entrar en grandes pormenores.